Para tejer el búho vamos a utilizar estambre delgado en color beige y crema y un gancho del número 2.5. Para el birrete, hilo tipo cristal metálico en el color de su preferencia, y para el adorno del birrete, hilo tipo cristal metálico dorado y el mismo número de gancho 2.5. Este hilo se va a tejer doble al igual que este. Voy a tejer la muestra con el mismo número de gancho y un estambre un poco más grueso para que puedan distinguir. Comenzamos con el estambre en color beige, haciendo 13 cadenas. Sobre las cuales vamos a tejer 12 medios puntos. El primero se va a hacer en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante. Estos medios puntos en esta primera vuelta se han tejido todos en forma normal, uno en cada cadena, tejidos donde corresponde. A partir de la segunda vuelta, solamente el primer punto y el último de cada vuelta se van a tejer en forma normal. Todos los puntos centrales de cada vuelta se van a tejer en medio punto de costilla. Les voy a mostrar cómo. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y como les dije, el primer punto va tejido normal. El resto son medios puntos de costilla que se van a tejer en la parte de atrás o en el hilito de atrás de la cadena. Si vemos nuestra cadena vertical, se va a tejer siempre en el hilito del lado izquierdo. Entonces aquí voy a tejer, después del primer medio punto normal, 7 medios puntos de costilla. Ahora un medio punto normal, que sería el último punto de esta vuelta número 2. Las vueltas van a ir la mayoría cortadas, no se van a terminar. Se van a interrumpir en algún momento. De modo que aquí en total tejí 9 puntos. Ahora volteo mi tejido, hago 4 cadenas. Sobre ellas voy a tejer 3 medios puntos normales. El primero en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante. 1, 2 y 3. Ahora 8 medios puntos de costilla, tejidos de la misma forma que hicimos en la vuelta anterior. Solamente en el hilito de atrás de la cadena. Aquí están ya los 8 puntos de costilla o medios puntos de costilla. Y el último punto en medio punto normal. Hago una cadena, volteo el tejido. El primer punto va a ser en medio punto normal. Después voy a tejer 7 medios puntos de costilla. Un medio punto normal, que sería el último punto de esta vuelta número 4.
hago 4 cadenas y lo que tejí aquí lo hago acá, 3 medios puntos sobre esas 4 cadenas, comenzando en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante. Aquí están ya los 3 puntos. Ahora voy a hacer 8 medios puntos de costilla. Y termino con un medio punto normal en el último punto. Aquí terminamos de tejer una de las alas. Vamos a continuar con el cuerpo. Hacemos una cadena, volteamos nuestro tejido. El primer punto se teje en medio punto normal. Después 7 medios puntos de costilla y 2 medios puntos normales juntos en el siguiente punto. Aquí voy a estar haciendo un aumento en esta vuelta y en 2 vueltas más. Aquí terminé con 10 puntos, hago una cadena, volteo el tejido. Voy a tejer 2 medios puntos normales juntos en el primer punto. Aquí sería la segunda vuelta de aumento. Después en medio punto de costilla hago 8 puntos y termino con un medio punto normal en el último punto. Hago una cadena, volteo el tejido, el primer medio punto normal, después en medio punto de costilla, hago 9 puntos y 2 medios puntos juntos normales en el último punto. Esta es la última vuelta de aumento. Volteo el tejido, hago 4 cadenas y sobre ellas 3 medios puntos, tal y como hice en esta parte. Ahora 11 medios puntos de costilla. Y termino con un medio punto normal en el último punto. Hago una cadena, volteo el tejido, dejo un medio punto normal en el primer punto, después 13 medios puntos de costilla, uno en cada punto. Y termino con un medio punto normal en el último punto. Hago una cadena, volteo el tejido y exactamente lo que hice en la vuelta anterior voy a tejer aquí. Empiezo con un medio punto normal en el primer punto, después 13 medios puntos de costilla,
y un medio punto normal en el último punto. La cola, al igual que las alas, va a llevar 3 plumas. Esta es la primera de ellas. Vamos a hacer 2 más, siguiendo las mismas instrucciones. Comienzo haciendo una cadena, volteando el tejido, un medio punto normal en el primer punto. Después en medio punto de costilla. Hago 10 puntos y un medio punto normal en el siguiente punto. Volteo el tejido, 4 cadenas, sobre ellas 3 medios puntos, después en medio punto de costilla, hago 11 puntos y termino con un medio punto normal en el último punto. Una cadena, volteo el tejido, un medio punto normal en el primer punto, después 13 medios puntos de costilla, y termino con un medio punto normal en el último punto. Hago una cadena, volteo el tejido y repito la vuelta anterior. Un medio punto normal en el primer punto, trece medios puntos de costilla, y termino con un medio punto normal en el último punto. Aquí ya está la segunda pluma. Hacemos una cadena, volteamos el tejido, un medio punto normal en el primer punto, ahora en medio punto de costilla, hago 11 puntos y termino con un medio punto normal en el siguiente punto. Volteo el tejido, hago 4 cadenas, 3 medios puntos sobre ellas, ahora en medio punto de costilla,
Hago 12 puntos y termino con un medio punto normal en el último punto. Hago una cadena, volteo el tejido, un medio punto normal en el primer punto, después 13 medios puntos de costilla, y termino con un medio punto normal en el último punto. Hago una cadena, volteo el tejido y repito la vuelta anterior. Un medio punto normal en el primer punto. Después en medio punto de costilla. Trece puntos y por último un medio punto en el último punto. Hago una cadena, volteo el tejido, aquí ya tengo las 3 plumas de la cola. Ahora, tal y como aumenté aquí 3 puntos, un punto en cada vuelta, los voy a disminuir de este lado. Hice una cadena, di vuelta al tejido, vamos a tejer un medio punto en el primer punto. Después en medio punto de costilla. Hacemos 9 puntos. En el siguiente punto saco un punto y en el siguiente punto saco otro punto. Estos puntos los tejí normalmente en donde corresponde, no de costilla como aquí. Ahora los 3 puntos que me quedan en el gancho los cierro juntos y aquí ya hice una disminución al final. Hago una cadena, volteo el tejido, voy a hacer ahora una disminución al principio. Saco un punto del primer punto, un punto del segundo punto que los tejí en forma normal. Los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos, ya hice la segunda disminución y voy a continuar en medio punto de costilla. Haciendo 8 puntos y terminando esta vuelta con un medio punto normal en el último punto que tejimos. Nos falta una vuelta más para hacer la última disminución. Hago una cadena, volteo el tejido, tejemos un medio punto normal en el primer punto, después en punto de costilla, hacemos 7 puntos y sobre los últimos 2 puntos hacemos la disminución. Saco un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto y los cierro juntos. Aquí ya está la primera ala, el costado, las 3 plumas de la cola junto con la espalda, el otro costado. Ahora vamos a hacer la segunda ala. Volteo mi tejido, tejo 4 cadenas, 3 medios puntos sobre ellas, después en medio punto de costilla,
hago 8 puntos y termino con un medio punto normal en el último punto. Hago una cadena, volteo el tejido, un medio punto normal en el primer punto, después en punto de costilla, hago 7 puntos y termino con un medio punto normal en el siguiente punto. Volteo mi tejido, 4 cadenas, 3 medios puntos sobre ellas, después de costilla voy a tejer 8 puntos, y termino esta vuelta con un medio punto normal en el último punto. Aquí llevo 2 plumas, me falta solo una cadena, volteo el tejido, un medio punto normal en el primer punto, hago 7 medios puntos de costilla y termino esta vuelta con un medio punto normal en el siguiente punto. Volteo el tejido, 4 cadenas, hago 3 medios puntos sobre ellas, después en medio punto de costilla hago 8 puntos y termino con un medio punto normal en el último punto. Esta pieza les debe quedar de esta forma. Vamos ahora a tejer sobre este lado, el lado recto más largo que hay, porque estos dos son rectos pero cortos. Sobre este, aquí terminamos, vamos a bajar. Comenzamos con una cadena y este punto de costilla tiene un canal realzado y uno hundido, uno realzado y uno hundido. Bueno, vamos a tejer solamente un medio punto en cada canal realzado. En total tejimos 14 puntos y vean que reduce. Y aquí quedó ya de una medida diferente. Ya no quedó recto. Ahora, de aquí hacia abajo vamos a tejer en todo el contorno, pluma por pluma, hasta llegar aquí. También es en medio punto normal, hacemos una cadena y vamos a tejer un medio punto en cada punto de aquí hacia acá. Aquí en la punta de la pluma vamos a tejer 2 medios puntos juntos para que dé vuelta. Después 3 medios puntos, uno en cada punto, un punto deslizado entre una pluma y otra, nuevamente 3 medios puntos en la siguiente pluma, 2 medios puntos juntos en la punta,
3 medios puntos, uno en cada punto en este lado de la pluma, un punto deslizado entre una pluma y otra, 3 medios puntos, 2 medios puntos juntos en la punta, 3 medios puntos. Sobre estas 3 vueltas que hicimos de aumento, vamos a tejer un medio punto en cada una de ellas, que es el costado, y tal y como hice aquí voy a ir subiendo y bajando en las 3 plumas de la cola, pero en este caso voy a tejer 3 medios puntos de este lado, 2 medios puntos juntos en la orilla, un medio punto en el centro, 2 medios puntos juntos en la orilla y repito 3 medios puntos hacia abajo, un punto deslizado entre una pluma y otra, 3 medios puntos hacia arriba, 2 medios puntos juntos en la esquina, un medio punto en el centro, 2 medios puntos juntos en la esquina, 3 medios puntos hacia abajo, un punto deslizado entre una pluma y otra, 3 medios puntos hacia arriba, 2 medios puntos juntos en la esquina, uno en el centro, 2 juntos en la otra esquina, 3 medios puntos hacia abajo, 3 medios puntos en el siguiente costado, un punto deslizado entre el costado y la siguiente pluma, y lo que hice en estas 3 plumas lo voy a hacer sobre estas 3. Termino con un medio punto en cada punto y un punto deslizado en el primer punto que tejimos.
Vamos a tejer la siguiente pieza en color crema. Hacemos un anillo mágico, 3 cadenas y dentro del anillo voy a tejer 16 macizos. Los macizos son puntos que se cierran en 3 pasos, 1, 2 y 3. En total con las 3 cadenas me deben quedar 17 puntos. Esta vuelta se va a cerrar con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Tiramos del hilo para cerrar el centro. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 2, que se va a tejer en medio punto y va a llevar aumento. Hacemos 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Después un medio punto en el siguiente punto. Esta secuencia la repito alrededor de la vuelta. 2 medios puntos juntos en un punto y un medio punto solo en el siguiente punto, 2 juntos 1, 2 juntos 1, hasta terminar con 24 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Vamos a tejer 3 vueltas más de 24 medios puntos cada una, un punto en cada punto. Comenzamos cada vuelta con una cadena y la cerramos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hasta aquí llevamos 5 vueltas. La vuelta número 6 se va a tejer en macizos, por lo tanto la comenzamos con 3 cadenas. Hacemos un macizo en el punto donde cerramos la vuelta anterior y después un macizo en cada uno de los puntos hasta terminar con 3 cadenas más 24 macizos. Esta vuelta se va a cerrar con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Como en la siguiente vuelta vamos a comenzar a disminuir, hay que colocar dentro un huevito como este, que mide en este contorno, en la parte alta, 11.5 centímetros y en la parte ancha, en este contorno, 9.5 centímetros. Lo colocan dentro y continuamos tejiendo. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 7, un medio punto en el primer punto y una disminución sobre los 2 puntos siguientes. Saco un punto del primer punto, saco un punto del segundo punto y los cierro juntos. Aquí ya está la disminución. Esta secuencia la repito hasta terminar la vuelta, un medio punto en el primer punto y una disminución sobre los 2 siguientes puntos hasta terminar con 16 puntos en total. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 8, que también lleva disminuciones. Vamos a tejer 2 medios puntos, uno en cada punto y después una disminución.
sobre los dos siguientes puntos, como las que hicimos en la vuelta anterior. 2 medios puntos, uno en cada punto, y sobre los dos puntos siguientes una disminución, y así hasta terminar la vuelta con 12 medios puntos. Vamos a hacer, si es necesario, para cubrir hasta esta altura, una vuelta más de 12 medios puntos, un punto en cada punto. Vamos a comenzar esa vuelta con una cadena y la vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Sin embargo, si ya cubrió hasta esta vuelta el huevito que colocamos dentro, ya no tejemos esa vuelta número 9. En cualquiera de los casos, al terminar vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y cambiamos de color a color beige nuevamente. Vamos a colocar el estambre en color beige en cualquiera de los puntos, de preferencia en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 1 en color beige. En el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior, vamos a tejer un macizo y después 2 macizos juntos en cada punto hasta terminar con 24 puntos en total. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a tejer ahora 6 vueltas de 24 medios puntos cada una. Cada una se comienza con una cadena y se cierra con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hasta aquí tejí 5 vueltas. En mi caso, como estoy haciéndolo con estambre más grueso, con esa cantidad de vueltas es suficiente. Pero ustedes con el hilo delgado deberán tejer las 6 vueltas. Colocamos dentro ahora una esfera como esta, que debe medir de contorno todo alrededor en la parte central 9.5 centímetros. Una vez que la colocamos dentro, iniciamos la siguiente vuelta con una cadena, sacamos un punto del primer punto, un punto del segundo punto y los cerramos juntos. Esta es una disminución que se va a repetir alrededor de toda la vuelta. Saco un punto del primer punto, saco un punto del siguiente punto y los cierro juntos. Y así hasta terminar con 12 puntos. Esta vuelta la repito, la voy a volver a hacer, pero en este caso terminaré con 6 puntos. Y ahí hay que cortar el hilo dejando unos 25 centímetros para poder hilvanar los 6 puntos que quedaron y cerrar por completo. Ahora con color azul vamos a tejer 20 cadenas. Buscamos la primera cadena y hacemos un punto deslizado ahí.
Aquí formamos un círculo o un anillo, hacemos 3 cadenas y en cada uno de los puntos vamos a tejer un macizo. Al terminar, vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta, que debe terminar con 20 puntos. Así debió quedar esta primera vuelta. Comenzamos con 3 cadenas la vuelta número 2, que sustituyen al primer macizo que voy a tejer. Ahora voy a hacer 3 macizos, uno en cada punto. Aquí entonces nos quedan 4 macizos consecutivos y en el punto número 5 voy a tejer un abanico. Ese abanico consta de 3 macizos, 3 cadenas y en el mismo punto 3 macizos más. Todo esto de aquí a acá está tejido sobre el mismo punto, sobre un solo punto. Esta secuencia la voy a repetir 3 veces más. 4 macizos, uno en cada punto. Y en el siguiente punto un abanico como este. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Y nos debió quedar de esta manera. Esto que ven aquí son las cadenas iniciales, las 20 cadenas. Vamos a pasar el gancho por encima del hilo hacia atrás y vamos a atravesar el punto donde cerramos la vuelta anterior, el primer punto, y ahí vamos a hacer un punto deslizado. Enseguida 3 cadenas. Esto que acabo de hacer es el primer macizo en relieve por abajo. Voy a tejer 3 más de esa misma forma en relieve por abajo. Cargo mi gancho, levanto el punto de esta manera, saco un punto y hago el macizo.
2 y 3. Aquí ya tengo 4 macizos en relieve por abajo consecutivos. Enseguida está un abanico en la vuelta anterior. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a tejer sobre los 6 puntos, pasando sin tejer las 3 cadenas. Seis macizos en relieve por abajo incompletos que se van a ir quedando aquí en el gancho. Este es el primero. Levanto el siguiente, lo dejo pendiente, levanto el tercero, lo dejo pendiente, paso las 3 cadenas sin tejer, levanto el siguiente punto, lo tejo pero se queda pendiente, el siguiente punto que tejo también incompleto y se queda pendiente, y el último punto del abanico que lo tejo y lo dejo pendiente. Aquí tengo 7 puntos en el gancho, los voy a cerrar todos juntos. Entonces de 6 puntos que tenía aquí me va a quedar solo un punto que se va a ver en las cadenitas superiores. Ahí es en donde lo vamos a contar. Entonces esta secuencia la voy a repetir 3 veces más. 4 macizos en relieve por abajo y sobre los 6 puntos del abanico 6 macizos en relieve por abajo incompletos que se quedan pendientes en el gancho y que al final se cierran juntos. Uno, 2, 3, 4 macizos en relieve por abajo, 1, 2, 3, paso las 3 cadenas sin tejer, 4, 5 y 6. Cierro todos los puntos juntos y repito hasta terminar la vuelta. Cierro esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos y de esta forma nos debe quedar. Estas son las 20 cadenas de base y esta es la vuelta número 3.
Para tejer la siguiente vuelta, en cada punto que nos quedó de los 6 que cerramos juntos vamos a hacer solo un macizo. Y ahora sobre los 4 puntos que tenemos entre una esquina y otra, vamos a tejer 4 macizos normales, tejidos en donde corresponde, incompletos, cerrados juntos para formar un solo punto. Comienzo la vuelta número 4 entonces con 3 cadenas que sustituyen al primer macizo que voy a hacer en la primera esquina. Después 4 macizos incompletos tejidos en donde corresponde, no en relieve como en la vuelta anterior. Y ahora los cierro juntos, los voy dejando pendientes y después los cierro juntos. Como me toca tejer en esquina, solo un macizo en esa esquina. Y lo que acabo de hacer lo voy a repetir por 3 veces más. Cuatro macizos tejidos en forma normal en donde corresponde, incompletos que se van quedando en el gancho y que al final cierro juntos. Después, como me toca esquina, solo un macizo. Sobre los siguientes 4 puntos voy a tejer 4 macizos normales en donde corresponde tejerlos. Incompletos que los voy dejando pendientes en el gancho y que después cierro juntos. Estoy en esquina, solamente voy a hacer un macizo y termino esta vuelta con 4 macizos tejidos normales en donde corresponde, incompletos que se van quedando en el gancho y que ahora cierro juntos. Vamos a buscar el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta con un punto deslizado. Cortamos el hilo dejando algunos centímetros para poder hilvanar los 8 puntos que quedaron y cerrar por completo. Esta es la altura total que va a tener en esta parte este birrete, porque va a ser para el búho. Pero si ustedes no lo van a utilizar para el búho, le pueden dar mayor altura haciendo una vuelta de medio punto con el mismo color entre un punto y otro. Y aunque es opcional, les voy a mostrar cómo. Si es para el búho, les recuerdo, no hay que tejer esta vuelta. Coloco el estambre entre un punto y otro. En cualquiera de los puntos hago una cadena y en ese mismo lugar un medio punto. Paso al siguiente espacio entre un punto y otro y ahí hago otro medio punto. Paso al siguiente espacio y hago un medio punto y así hasta terminar esta vuelta con 20 medios puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Si ustedes quieren hacer, por ejemplo, un llavero, antes deberán tomar la medida de este cuadrado y recortar una pieza, ya sea en foamy o en fieltro al mismo color, y pegársela por dentro para que este cuadrado no se deforme. Para la siguiente pieza vamos a recortar un tramo de hilo
de 40 a 50 centímetros de largo. Lo doblamos a la mitad y lo cortamos en dos partes. Lo volvemos a doblar a la mitad y lo cortamos en dos partes. Y por último, nuevamente a la mitad. Lo cortamos también en dos partes. Y dejamos pendientes estos hilos. Colocamos estos 8 hilos que recortamos de esta manera sobre el estambre con el que estamos tejiendo. Y los vamos a abrazar con una cadena muy apretada, que sería la cadena número 15. Cortamos el hilo, lo pasamos a través de esa última cadena que tejimos y lo ajustamos. Doblamos estos hilos. Y cortamos. Ahora con ese mismo hilo que quedó más o menos a la mitad o a la tercera parte, dependiendo de lo largo que quieran que queden estos flecos, vamos a amarrar. Solamente con 2 nudos y emparejamos estos hilos. Esta pieza nos debió quedar así. Con el hilo de inicio vamos a colocarlos en el centro de la parte superior del birrete. Y ahora por dentro vamos a ocultar el hilo y cortar el sobrante. Y así es como les debió quedar. Vean que con 4 vueltas y en una sola pieza tejimos ya este birrete. Este fleco amarillo se va a colocar extendido hacia el centro de cualquiera de los lados, y aquí se va a colocar solo un poco de pegamento y se deja el resto suelto. Vamos a utilizar un pico de plástico como este, ya sea que lo encuentren en color anaranjado o en color amarillo. Vamos a tejer de ese color las patas. Entonces con el estambre, ya sea en color anaranjado o en color amarillo, hacemos un anillo mágico, 5 cadenas, después 2 macizos altos incompletos o largos que se hacen de esta manera. Cargo 2 veces el gancho, saco un punto del anillo, ese punto lo cierro solo, después 2 y 2, y este punto lo dejo pendiente. Repito lo que acabo de hacer, cargo 2 veces el gancho, saco un punto del anillo, lo cierro solo y después 2, 2 y una cadena más con este último punto. Ahora los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos y busco el anillo mágico y ahí hago un punto deslizado.
Cortamos el hilo, lo pasamos a través del último punto que tejimos y de esta manera nos queda una de las patas. Vamos a hacer otra pieza igual y como estas piezas vamos a tejer dos más en color beige. Para armar vamos a utilizar un piquito de plástico como el que ven aquí, que ya les había mostrado, un par de ojos móviles con fondo blanco de 1 centímetro de diámetro, 3 liguitas transparentes o gomitas, además una donita de 3 centímetros de diámetro y dos de diferente color a este, de 1,5 centímetros de diámetro cada una. Aquí les muestro con alfileres cómo coloqué todas las piezas. Les recuerdo que aquí hay que poner pegamento en esta cinta, en medio de uno de los lados. Pegar esta parte, solamente el frente y la parte de atrás. Las dos piezas en color beige que hicimos como estas se colocan en los lados del birrete, casi pegados a él. Con la donita más grande hice un moño que se va a atar por el centro con hilo al color de la donita. Se va a poner pegamento en la parte de atrás y se espera que seque, y después hay que darle forma solamente empujando de esta manera, y ya que nos queda el moñito a la medida y de la forma que queremos, se le pone pegamento en el centro, en la parte de abajo, para que ya quede con la forma que le dimos. El piquito se pega en el centro y aquí pueden ver que los ojos están rodeados por las dos donitas más pequeñas que esta. Todo va pegado. A las 3 plumas de la cola les coloqué juntas las 3 liguitas, dando 2 o 3 vueltas, y una vez que quedan así hay que colocar pegamento en la parte de adentro y esperar a que seque, solamente en el centro. Las alas se van a doblar, son estas 3, se van a doblar de modo que esta central quede levantada y la línea que está vertical sobre ella quede exactamente en un costado. Lo mismo vamos a hacer del otro lado, y una vez que están así se coloca pegamento aproximadamente del cuello hacia abajo unos 3 centímetros, el resto se queda libre. Las patas se van a colocar centradas con alfileres, y una vez que ya tenemos el lugar en donde van a ir pegadas, colocamos pegamento transparente y esperamos a que seque. Puedes colocar este búho sobre una base de madera de cualquier medida y de cualquier forma. En esta parte se le puede pegar algún sticker con el nombre del graduado, el logotipo de la escuela. También lo puedes complementar con un libro, que este ya lo hicimos en un video anterior, o con un pergamino colocado debajo de sus patas. Este también ya lo tejimos en un video anterior.
Espero que te haya gustado mi trabajo y nos vemos en el siguiente video.